pregunta, pero estamos en la escuela de música. En Neuquén sí me ubico, pero estamos en la escuela de música, quiere decir que todos ustedes son estudiantes de profesorado de música. ¿Hay alguna otra? Inicial. De danza, de inicial, de primaria. Musicoterapeuta. Musicoterapeuta. Ajá. Yo para saber, es como viste, para saber. ¿Hay profesorado de instrumentos? ¿Hay alguien más que no haya querido ocultar su reclamo social? Profesora de geografía. ¿Cómo entró? Si es de geografía, ¿sabes? Mira, la profesora de geografía. Eso es tener orientación. La superior de música, la encargada de prensa, profesora de geografía. ¿Y todos son de Neuquén? ¿De dónde son? Río Negro, Cipolletti. ¿Perdón? Allen. Allen, está bien. Río Negro. ¿Dónde más? De Esquel. Plotier. Zapala. Pero digamos, todos son cerca. Bueno. Ustedes saben que yo mañana voy a dar el show. O sea, esto no va a ser un show, me invitaron a dar una charla. Esa es la idea. Y el cine teatro español. Sé que no hay lugar. Sí, no quedaron lugares. Hay que pensar en dos funciones. Sí. Y entonces, a ver, esta mañana di una charla en el centro cívico, allí en Bariloche, y vamos a conversar, más o menos. Ustedes tienen tiempo, la charla iba a ser a las 7. Realmente, disculpas, esto fue así. ¿Tienen todavía una hora? Sí. No. Entonces, porque tengo que ir como el chiste al oculista que me dolía el ojo cuando tomaba té. ¿Por qué estamos? Yo hago canciones para chicos. Ustedes van a trabajar con chicos. ¿Por qué más estamos aquí? Cuando yo hago esta pregunta es un poco un moño, pero uno tiene intuiciones por las que se acerca a las cosas, ¿no? A veces es una imagen, a veces es un pensamiento, a veces es una duda, a veces es una pregunta, pero son intuiciones bastante personales, ¿no? ¿Alguno quiere compartir? Supónganse, uno puede decir, yo puedo imaginar que estamos aquí porque yo hago canciones que tienen humor y se usan en las escuelas, ¿no? Pero a lo mejor estamos aquí porque alguien quisiera hacer canciones, ya no es lo mismo, ¿no? O estamos aquí porque tienen miedo de que los alumnos no les den bolilla cuando empiecen a dar clases. ¿Se dan cuenta? Y ya no es lo mismo, ¿no? O están aquí porque ¿qué otro les puedo tirar así a ciegas? Porque hay que aprobar una materia. Mira la geografía. Está orientada. O porque les gustaría ser artistas y trabajar en Buenos Aires. O actuar, dar recitales, yo doy recitales, les gustaría eso. Entonces digamos que hay como grandes rubros o intereses, que uno es
voy a dar clases y me asusta la idea, o me parece divertido lo que haces, otra zona, o quiero ser artista, quiero componer canciones, quiero tener recursos para, no sé, ¿hay alguna otra que no haya nombrado? Perdón, estaba lloviendo afuera. Bueno, ¿hay alguna otra cosa? Educar a través del juego. O sea, pero más personalmente dicho, y no lo digo que lo digas vos, lo digo yo, eso sería traducido, quisiera que mis clases fueran divertidas. ¿Se entiende? Porque una de las cosas que nos pasa en docencia es que nos despersonalizamos mucho. Vamos a transmitir un contenido elegido por alguien, dirigido a una infancia ideal, y no hay personas en el medio. Pues todo lo contrario de lo que ocurre en el terreno artístico, que es tan personal todo. Entonces, así tuneando un poco más las preguntas de manera más personal, el resultado es más conmovedor o toca más, digamos, de alguna manera, ¿no? Otro que quisiera... Sí. Yo vi que habían subido de un trabajo tuyo que es con respecto a los textos, que jugabas con un texto y nos proponían que le presentemos un texto a los niños y que juguemos, y que pensemos como recién nos decían, o tal cosa, o tal otra, y me re gustó. Si bien me gusta la música y es un profesorado de música que estoy haciendo, pero me gustó el tema de también de tener muy presente el texto con los chicos y que sea eso un motivo de trabajo y dentro de la música, también está muy bueno. Está bueno. ¿El que hubiera letra o el que hubiera juego? Las dos cosas, porque vos narrabas era como un poema que hacías y era un juego. Yo, Microsoft, tu Barbie, no sé, hay uno que hace eso. No me acuerdo. ¿Nadie tiene de casualidad el libro Unidos contra Drácula? Es uno de esos libros. Sí. Bueno, voy a pedir que cuando me pasan a buscar traen la guitarra. Bueno, si me traen las letras de las canciones. Me las sé todas de memoria. Perdón, ¿le molesta? Voy a mandar un mensajito. ¿Traemos una guitarra mientras tanto? Sí, pero falta para que traigan. Disculpen, ¿no? Cuando venís, yo empecé a componer canciones. Ustedes vayan tuneando la charla, por favor, porque yo hablo mucho, soy muy... agarro el patín y me pego. Por ejemplo, mis espectáculos tienen chistes. Cuando no existía tanto el buscador en internet, yo buscaba chistes en libros. Mi promedio era buscar unos 100 chistes para encontrar uno. Hoy con internet todo eso es mucho más fácil. Pero busco juegos. Y hay que buscar muchísimos juegos para buscar uno que sea bueno. Un juego musical que sea bueno. Ahora, ¿cómo sé cuando un juego es bueno? Esa es una pregunta que me hago yo a mí mismo. Exactamente, cuando ella dijo, cuando te dan ganas de jugarlo. ¿Cómo sé cuando un chiste es bueno? ¿Cómo saben ustedes cuando un chisme es bueno? Un chisme, Cuando te dan ganas de contarlo. No ves la hora de llegar al interlocutor que va a ser ¡wow! O sea, no contarlo, sino contárselo a. ¿No? Entonces, digamos que el mismo mecanismo del chisme es válido para cómo sabemos lo que va a ser bueno para nuestro salón o para nuestro público. Woody Allen tenía una frase que alguna vez leí, que dio no sé si en alguna charla o algo así, que el chiste o el gag, él no contaba chistes, él hacía gags que escribía, no era tan importante en sí mismo por el chiste en sí,
como por la gracia que transmitía de quien lo contaba. Vale decir, lo más importante de cuando contamos un chiste es que es portador de lo que de risa, de lo que nos causa risa. Puede que al otro eso mismo no le cause la misma risa, pero va a recibir nuestra frescura, nuestra reacción al humor. Entonces, todo esto para decirles que, sin ser ciegos al impacto en el destinatario, en nuestro público, alumnos o público, el eje tiene que estar puesto en lo que nosotros amamos y nos gusta. ¿Sí? Por lo menos si le pifiamos, habrá sido a gusto, haciendo lo que nos gustaba. No, lo digo en serio, o sea, si no me fue bien, al menos hice lo que me gustaba. Es tan engañoso esto de interpretar al público, voy a hacer lo que el público quiere, ¿no? Es engañoso, pero es necesario y no es imposible. A veces los intérpretes en sus discos de intérpretes pecan, para mi gusto, de no tener un productor musical. Un productor musical es el que te dice, no, este no es tu repertorio. O sea, para tu voz, para buscar estas canciones, no, porque esas canciones no me representan. ¿No? Y uno puede decir así. Pero cuando no tenés ningún parámetro de freno, de aplauso, de no, por así decirlo, porque es una producción propia, vas a elegir las canciones que quieras, vos pagás el disco, no depende de que te lo compren. Eso está buenísimo, salvo en una cosa: no tenés ningún freno. O sea, cuando hay un editor que tiene que vender el libro, te va a poner un guay. Cuando hay una compañía que va a distribuir el disco, te va a poner un guay. Cuando hay un público que está oyendo tus canciones, vos vas a oír que unas las aplauden más, otras las aplauden menos, y eso te orienta. Cuando ninguna de esas cosas te orienta, hay que tener un altísimo sentido de feedback con el público para la producción, ¿no? Y eso, en mi caso, yo tengo dos limitantes muy fuertes: trabajo con chicos y trabajo con humor. Ninguna de las dos permiten gestos de vanguardia, por así decirlo. Tengo que ser eficaz en la primera y en las dos, porque un chico no te va a dar un chiste no tiene una segunda oportunidad, ¿no? Ni la explicación. Y, ¿perdón? Ni la explicación. Claro, no podés empezar un chiste por el final y después decir, ay no, pará, te lo cuento. Se usó como las cañitas voladoras. Ayer funcionaba. Entonces, y con los chicos, entonces esos son límites muy fuertes. O sea, una de las cosas más interesantes, disculpen, pero del trabajo con chicos, una de las cosas más interesantes del trabajo con chicos, además, la primera es la vitalidad. Pero luego una de las cosas más interesantes del trabajo con chicos es la exigencia de la eficacia. O sos eficaz en la comunicación con los chicos o fuiste, ¿no? Y eso, la eficacia, es un limpiador del discurso maravilloso, ¿no? Limpiador del discurso, que quiere decir que no te permite moños, rulos, no, tenés que ser legible, comprensible. Empecé a componer canciones, yo voy a hablar un ratito, después ustedes me hacen preguntas. Empecé a componer canciones, digamos que en una charla yo suelo tener el radar, que es esto que nos... la oreja un poco más delicadamente y sensible. El viaje aturde un poco y uno está un poquito más tanteando, ¿no? Empecé a componer canciones porque una maestra de una salita de 5 años me dijo, mira, los chicos van a pasar a primer grado, y escribieron una poesía de despedida, ¿no? Entonces, y decía,
ya pasó mucho tiempo que estuvimos aquí y ahora nos vamos de este jardín, pero nosotros vamos a extrañar a este jardín y siempre nos vamos a acordar de él. Era buenísima, ¿no? Era así como si fueran gente grande que estaban abandonando una gran etapa. Y yo en esa época me gustaba Lito Nevia y le puse una música que era incantable para chicos, en un rango así, ya pasó mucho tiempo que estuvimos aquí, los chicos queremos a este jardín, pero ahora era muy de rango. Pero yo tenía tanto entusiasmo con esa canción que creo que se los transmití y más o menos la cantaba. Eso me di cuenta que me gustaba, entonces, que me había gustado componer una canción y que al mismo tiempo daba clases en jardines de infantes y los chicos de 5 años también, 4 o 5 años me decían, no, maestro, esas son canciones para más chiquititos. Y ya estamos en el horno. Si las canciones para el jardín son que ellos consideran que son, y le estoy hablando de una época donde el que tenía fax, ni te digo ahora, o sea que los chicos tienen acceso y son espectadores de cosas tremendamente más complejas. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué opinás para comentar la lectura? Que los chicos lean más. Digo, mira, los chicos leen más, probablemente más que nunca. Lo que pasa es que, como nunca, la lectura hoy día compite con decenas de fuentes de entretenimiento, ¿no? Antes podías pasar toda una vida sin ver una película, porque a tu pueblo no accedía el camioncito de las películas o lo que fuera. Hoy podés pasar toda tu vida solo viendo películas y sin pagar por ello. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el disparo de las fuentes de entretenimiento que hay es gigantesco, es enorme. Los chicos tienen acceso a eso. Entonces nosotros tenemos que saber que nuestro público potencialmente tiene la capacidad, la posibilidad de oír muchísimas cosas. Eso no quiere decir que tenemos que competir, pero sí que sabemos que tenemos que convivir con eso. Que puedan oír muchas cosas no quiere decir que no sean nuestros chicos que vivan en pequeñas tribus cerradas que solo oyen tal cumbia y tal tipo de cumbia y hay que llevarlos a oír a otras cosas, ¿no? Quizás una de las principales tareas que tenemos como profes de música es que, como el gusto musical, el gusto estético es infinito, que abran la oreja y sean sensibles y receptivos a otros, ¿no? Entonces, empecé, la primera canción que hice fue Lili, Ailey. Ahí está la guitarra, no está la guitarra, ¿no? Si alguien me presta una, no importa, bueno, no importa. En el piso. Bueno, no importa, se las cuento. No, no. Me hace favor. Esta es una guitarra en su estado natural. En mi casa son todos deportistas. Mi abuelita juega al básquet, mi papá practica natación. Mi hermanita juega al fútbol, mi mamá levanta pesas, pero yo no, porque estoy enamorado. Ay, Lili, ¿no ves que estoy loco por ti? Si cuando te veo me hago pipí, mi Lili, porque tenía a un
un chico caco en la salita de 4 años, en esa época yo tenía una barba muy profusa, muy grande, que se asustaba cuando me veía y se hacía pipí. Entonces, por más que yo entraba a la sala, me asomaba y desde la puerta me decía, Caco, soy yo, soy el profe Luis, y me decía así, voy a entrar a dar la clase, vamos a jugar, ¿sí? Si ustedes me preguntan, en esa época mi explicación era que porque yo tenía barba y su papá no tendría barba. Hoy tengo otra explicación y creo que es porque no sé por qué razón, pero yo tengo una energía o una presencia que para algunos chicos más chicos puede ser muy intensa o más intensa. Mis shows son muy intensos y aprendí a regularlos y modularlos para para chicos con una sensibilidad o que en la casa tengan menos. Yo soy muy de hacer juegos de papá oso, pero no todos los chicos están preparados o tienen en la casa juegos de papá oso y hay que empezar más suave, ¿sí se entiende? Yo creo que había algo de eso que daba vuelta. Y había otro chico en otra salita que tenía una Marisol en la sala de 5 que le gustaba muchísimo. Y Jorgito se enamoraba mucho de Marisol perdidamente, entonces yo, que era el profe para hacerle pata a Jorgito, los retaba y los hacía sentar juntos. Pero esto de verdad, todo esto entonces yo le decía, bueno, ahora nos vamos a dar la mano para este juego. Entonces Jorgito estaba chocho. Y entonces terminaba el juego, Marisol lo soltaba y me decía, Luis, ¿cierto que hay que seguir agarrando la mano? Pero ¿qué les estoy contando con esta anécdota? Que las primeras canciones yo devolvía las cosas que veía en el jardín. Entonces, si ustedes fueran a componer canciones, que ojalá lo hagan, componer una canción no es distinto a lo que hace cualquier papá a la hora de irse a dormir su hijo. Nada más difícil, nada más elaborado, nada más artístico que eso. ¿Ustedes qué quieren? ¿Un papá que sea el músico que les guste? ¿O un papá que les componga canciones para ustedes? Yo creo que todos queremos el segundo, ¿no? Las dos cosas, porque el primero haría muchas giras y estaría muy poco tiempo, ¿no? Pero heredaría muchas cosas. Deudas de droga entre ellas. Pero es cierto lo que decís también, es cierto lo que decís también. Y una vez fui a una charla que dio Genevieve Pat, una bibliotecaria francesa, y dio un recurso muy lindo. Ella dice, ¿cómo contarles cuentos a los chicos, papá? Entonces dice que a la hora de irse a dormir, lo que uno tiene que hacer es contarle, por ejemplo, al chico un cuento en el que el personaje es un chico que es el mismo niño, pero en tercera persona, y relatándote las cosas que vivió ese día, relatándole al chico. Había una vez un chico llamado León, que fue al final de la noche a una charla en la que se le ocurrió que su papá podía ser un músico muy famoso. Ese sería el final del cuento en todo caso. Entonces, y así blandamente hacer una narración de algunos momentos del día más o menos extensa, porque el chico está ahí y te va a decir, no, papá, me aburre, no, dale, cambia, no, otro, el de ayer. Se va a tunear. Esa es la relación real con un público. Es de modelaje. Para mí la más linda es de modelaje, es de ida y vuelta. El aplauso te guía, el público te pide y te guía. Y está bueno, uno no está ni para dar todo lo que el público quiere, ni para negar todo lo que el público pide. Me parece que hay una zona intermedia en la que cada uno sabe dónde ubicarse, ¿no? El que niega todo lo que el público pide, para mi gusto, es un poco desagradecido, ¿no? Porque está ahí arriba y
Entonces, cuando mi hijo era chiquitito, yo le hacía blues o cosas parecidas contándole las cosas que hacíamos, ¿no? Y a veces me lo pedía y le encantaba, y a veces me decía, no, esa no, esa no. O sea que el recurso no es que está bueno siempre está bueno. Tete es un chico que le gusta ir al río y jugar con su papá mientras está en la hamaca y ve pasar un barco. Ajá. Pasó un helicóptero y Tete lo vio. Ajá. No se necesita nada. Si ustedes ven, el otro día vi una cosa buenísima en YouTube, un video de B.B. King con ¿cómo se llama? Eric Clapton, ¿no? Y otros dos guitarristas. Está buenísimo. Una de las cosas que me encantó, porque dice rock me baby, rock me all night, just rock me baby, rock me all night. O sea, sí, si encontrás una baby que te roque toda la noche, está buenísimo. Pero eso era, ¿me entendí? Yo digo, hermano, yo a veces me parto la cabeza pensando estrofas y estrofas y estrofas. Y el asunto era rock me baby, rock me all the night. Entonces, es eso, ¿entendés? Es eso, es meterle mucho swing, mucha onda, mucho sentimiento que para ustedes sea muy sentido. Y Genevieve Paz decía una cosa que me parecía, que para mí me iluminó mucho. Dice, cuando un chico escucha un cuento contado por un adulto, lo primero que atiende es si eso es verdadero. No si la historia es ficción o no ficción. No, si el hecho del adulto, de ese adulto, estando ahí sentado en ese momento es verdadero. Si está ahí con ganas, o está ahí con fiaca, o está con la cabeza en otra parte, o está haciendo algo que cree. Saludé a mi sobrina del alma. Entonces, si eso que él hace es verdadero. Permítame. Digamos que la charla es lo suficientemente informal como para que yo pueda darme el permiso de saludar a mi sobrina que vino desde lejos, está embarazada y yo no la vi desde antes. Y para mí era más, cuando dije la palabra verdadera, dentro mío resonó. ¿Y qué haces? Entonces, digamos que una de las hoy no sé si era que diera consejo, pero sí transmitir experiencia, es despreocúpense de lo artístico como contenido acabado, perfecto, pulido, pero busquen que les guste mucho a ustedes. ¿Cómo se combinan las dos cosas? Pues yo no aceptaría que alguien se presente en una escuela haciendo una canción chafa, fea. Pero ustedes están en una escuela de música, están en un momento muy lindo de su vocación. Yo no creo que ustedes quisieran hacer una canción fea o una canción en la que ustedes no creen, ¿no? Entonces, si partimos de que creen y están estudiando, yo confío en que van a hacer una canción y tiene que ser verdadera. Confío que va a ser una canción que va a estar buena, que dure una semana la vida de esa canción y los chicos después le pidan otra. Hagan muchas. Cuando yo era profe de música, el repertorio de canciones recopiladas era más o menos unas 100 canciones. Es muy importante tener un amplio repertorio de canciones recopiladas, ¿no? Para dar clases.
Hoy, ¿qué agregaría? Yo no era buena instrumentista. Hoy, ¿qué agregaría? Y agregaría un repertorio de canciones que a ustedes les guste mucho. Entonces, digamos, en una proporción de 10-1, todas las clases, sean salita de 2, de 3, séptimo grado, en una proporción de 10-1, todas las clases ustedes cantan. 9 que les gusten a los chicos y una que les guste a ustedes. No, se la bancan. Ahora yo les voy a compartir una que a mí me parte la cabeza, tengo derecho, tarará, el chiste que quieran o lo que quieran. Yo no me río con la música que a ustedes les gusta, no se van a reír y les muestran una de ustedes. ¿No? En una proporción de 9, de 10, o sea, de 10 una, es saludable, digamos. Más sería demasiado narcisismo por parte del profesor, ¿no, León? Vos que te llamas León para colmo. Y menos sería... ¿Qué más? A ver, ¿tienen los tips que di hasta ahora? Qué suerte que se apagó eso. O los recursos que di hasta ahora, entonces serían que sea verdadero para ustedes, que les guste mucho, que refleje la vida y las experiencias de los alumnos. Entonces, no sé, lo que pasó en la salita, ustedes hoy le inventan, o lo que pasa en el aula, hoy le inventan una canción, hacen concursos de poesías para ser musicalizadas y consiguen la dirección de la discográfica de León Gieco y con fotocopias, los originales se los guardan ustedes, le van todos juntos al correo un día y le escriben una carta: señor León Gieco, somos los chicos de la escuela tal y tal y tal, y le mandamos estas letras por si le gusta para una canción, nos avisa. Y van al correo y vuelven. Esos chicos no se olvidan de eso. ¿Entienden? No sé. ¿Y qué le están enseñando? A que se puede tocar lo que está lejos, ¿no? Porque más en un país como en Argentina no estamos en el centro de la producción cultural necesariamente, y más viviendo en el interior, los chicos tienen que sentir que está el centro a su alcance. Esta anécdota que les acabo de contar está inspirada en una anécdota, en un hecho que hizo Marcos de Lepiane, un maestro de San Martín de los Andes que yo admiro muchísimo. Acababan de elegir y de que asumieran el cargo un presidente, podría haber sido ese, podría haber sido cualquiera, o sea que no estoy contando una anécdota pro-K ni anti-K ni fu ni qué, pero era Néstor Kirchner, acababa de asumir. Entonces ellos le dijeron: chicos, con esta euforia de, bueno, hay un nuevo presidente, ¿qué le querrían pedir? ¿No? Y entonces empezaron, ¿qué le querían preguntar o pedir al presidente? Empezaron. Desde algunos decía: ¿qué se siente el sillón de Rivadavia? Desde eso a ¿qué haya más trabajo para mi papá? ¿No? O esto, o cosas. Y entonces hicieron todas las cartas, las juntaron, pidieron esos permisos que piden, que los papás firman para salir de la escuela, las pusieron en un sobre, fueron al correo y a Presidencia de la Nación, salió la carta. Pasó un tiempo y un día vino una respuesta, obviamente no del presidente, pero sí de una secretaria de Presidencia que con buenísima onda tuvo la grandeza de corazón de contestarle: queridos chicos, recibimos la carta y yo se las voy a acercar al presidente. Imagínate esos chicos, ¿no? Y hubo la anécdota de un papá que después se quedó sin trabajo y le contó a Marcos en la escuela que llegó a la casa y le contó al chico que se había quedado sin trabajo, y el chico le dijo: papá, no te preocupes, yo Entonces, ustedes fíjense cómo transmitir. Lo que quiero decirles es que cambia la categoría de lo posible y lo imposible, ¿no? Entonces yo le decía: Marco, ¿y ahí no le estás enseñando que es posible algo que a la vez es ingenuo, queda muy lejos, ¿no? Y él me respondió una cosa que me encantó, me dijo: mira, yo estoy educando para el futuro, estos chicos van a ser adultos, y yo quiero que tengan herramientas
esto lo digo yo, queremos que nuestros chicos tengan herramientas de acceso, que no se sientan en la periferia, entonces que su primera herramienta de reclamo sea, que su primera herramienta de acceso a los bienes deseables, bienes culturales, bienes materiales, lo que sea, la primera herramienta o la primera sea un reclamo violento o un reclamo hecho desde la violencia, bueno, también depende de la carencia que se vive, quiero decir, pero hay pasos, hay grados antes, ¿no? Y los que explora la imaginación y sentir accesible o sentirse con derecho a, parte la cabeza y hace una gran diferencia. Cuando uno se siente con derecho a, ¿estoy diciendo algo incómodo para algo que haya pasado en Neuquén? No, de verdad lo pregunto por esas toses de recién. ¿En serio? ¿No? En Medellín no tenían, hicieron mejor, digámoslo así, en Medellín, en Colombia, hicieron un, ¿cómo se llama esto que va con pilotes en la montaña y baja y sube un teleférico? Teleférico, eso. Bueno, hicieron un teleférico que cumple las funciones de metro, de metrobús, nada más que teleférico y en el aire, lo cual permitió que muchas, que todas las colonias más marginales y donde más criminalidad había, tuvieran acceso por teleférico, nuevo, modernísimo, impecable, a la ciudad. Y en los postes, los pilotes gigantescos de cada del teleférico hicieron plazas, parques. Y eso solo bajó la criminalidad, el índice de violencia en esa zona. Porque ya no eran, tenían acceso, ya no estaban marginados. ¿Sí? ¿Se entiende? Imagínense eso a nivel imaginación. O traduzcan eso, mejor dicho, para no usar las mismas palabras, traduzcan eso a nivel de imaginación. Es decir, que en tu cabeza tengas, metafóricamente hablando, un teleférico que te da acceso a el deseo más querido. ¿Sí se entiende? Es muy romántico lo que digo, muy metafórico, no, lo estoy diciendo muy... Primero tenés que sentirte con derecho a desear cosas. O sea, me gusta. Yo fui a visitar una escuelita rural en Córdoba, zona muy pobre. Los chicos se levantaban a las 4 de la mañana a cosechar hongos y ayudar a los papás. Y a las 8 iban, a las 7 salían en moto, los llevaban o iban en caballo hasta la escuela. Entonces les pregunto qué querían ser. Y unos dicen, hubo una respuesta antes que estuvo buenísima porque yo le preguntaba, ¿y qué es lo que más te gusta hacer? La escuela. ¿Y dónde te gusta más tiempo estar? En la escuela. ¿Y dónde? No sé, todas las preguntas eran en la escuela. Entonces yo decía, claro, él me ve rubio, venido de la ciudad, escritor, había ido la inspectora porque había ido yo, ¿qué hay que decir? En la escuela. Le preguntara lo que le preguntara, no quería ir en cana, o sea, en la escuela. Pero después quedamos medio más solos de otros adultos y les pregunté qué querían ser y cosas así, y iban diciendo uno otro, no me acuerdo, distintas cosas. Y uno, así como midiéndome y mirándome, repantingado así para atrás, los pies estirados, probablemente 12, 13 años, me hice astronauta. Y no, pero fíjate que no, porque con la mirada, o sea, con la sonrisa, era suavemente irónica, como diciendo, a ver, ¿no? Pero con los ojos no, y yo preferí responderle a los ojos. Dije, muy bien, y no me acuerdo qué le dije, pero de alguna manera, lo único y lo poco y lo mínimo que pude darle en ese era escucharle la respuesta en serio.
uno no sabe quién tiene ahí enfrente, ¿no? Y él había hecho un salto, por lo menos salga Pato Gallareta, muy valiente, de que se podían burlar de él. Es como que vos dijeras, yo quiero ser un latino en Estados Unidos, que sea el primer presidente latino en Estados Unidos, vos. Ni sé si figura en algo que vos encuentres valorable, pero te digo, pero es un gran salto de estar hoy sentado escuchando una charla, lo otro, ¿no? Bueno, esa clase de saltos, de teleféricos de la imaginación, tenemos que transmitírselos a los chicos. ¿Sí? Hacer un teleférico de la imaginación, ¿no? León quiere un papá que sea artista famoso. ¿Para qué? No nos vamos a seguir bromando a León, pero... Más vale ser vos el artista famoso, León, para que tu papá esté orgulloso. León. ¿Sí? Y vos vas a tener un hijo que va a tener un artista famoso. Qué bueno. Qué lindo, te felicito. Entonces, bueno, ahí está el artista famoso papá. Tenés que ser vos. ¿No? Este pequeño jueguito de intuición y de arrima emocional que él me habilitó a hacer, es un poco el que yo hago con los chicos cuando trabajo. Es decir, nunca invadir su intimidad, nunca. Uno va tanteando donde permite el chico, como un poco adivinaba en la sonrisa y en los gestos de León, hasta donde él me permitía jugar con el chiste que él hizo e ir avanzando. ¿Es muy moño lo que digo? Porque te veo a vos mirando el costado así como diciendo, ¡qué mierda! Se perdió para el carajo. Ah, bueno. Estabas traduciendo al terráqueo. No, es bien que estuvieras, a lo mejor estás pensando, apagué la garganta. Esto también puede, es una cara que se puede poner en una charla nomás bien. Pero te quiero decir, además de poner a los esto que les acabo de decir del teleférico de la imaginación es la primera vez que lo logro decir tan plásticamente. Diego Greco, gracias. Toda la letra de ellos viajaron 8 horas. Maxi Altieri, que está por ahí, es el productor que me trae. Maxi tiene una característica que yo admiro mucho, que es, él es gente de teatro, o sea, él es actor, y se puso acá en el lugar de productor. Hay que ser muy generoso para cambiar esos lugares. No. Así estamos bien. Entonces, lo del teleférico de la imaginación, lo de contar el día del chico de su sala, de una manera que no se aploma, quizás no todas las veces, quizás algunas veces, en una canción, lo de no imponerse formas muy perfectas de canción, pero sí que estén buenas como canción. Y ya verán ustedes si prende o no prende en la sala y que dure lo que prendió. ¿Hay algún otro consejo que valió la pena más o menos de lo que dijimos recién? Y personalizar la relación con sus alumnos. Personalizar, ¿qué quiere decir? No es, yo prefiero así, gracias Eugenia, yo prefiero así, estoy bien así. Sí. ¿Cómo que? Teneme confianza. ¿Qué quiere decir? Hay una currícula, ¿sí? Hay una currícula, un currículum, un recorrido temático del año.
yo no sé cómo, cuerpéenla para que eso sea, cuerpéenla, búsquenle la vuelta, para que eso no sea un obstáculo entre ustedes y sus alumnos. Ustedes tienen un guión. Yo, artista, tengo un guión. Pero pasa algo en la sala y no puedo ser tan necio como para conseguir eso. No es fácil, así que lo vamos a cuidar. Entonces, no puedo ser tan necio como para no llamar la atención sobre eso que pasa en la sala, o no parar, o no detener. Espérense, lastimó un chico, una vez estaba dando un shoot, estaban dos chicos agarrándose las piñas. No. Me bajé del escenario y digo, ustedes se van a lastimar, paren. Entonces, todo con el headset puesto. Entonces, hay un libro muy lindo, Daniel Pennac, Daniel Pennac era un profe de literatura en liceos franceses, en liceo debe ser como el secundario, creo, ¿sí? Entonces, tiene un libro que se llama Como una novela, bellísimo. Se lo recomiendo mucho la lectura y que lo traduzcan a lo que ustedes hacen. Una de las cosas que cuenta es que cuando él, o sea, cómo le transmitía la lectura a los chicos, leyéndoles él en voz alta las historias. ¿Qué pasaba? Que algunos chicos se dormían y él no atribuía eso a una falta de respeto, nada que fuera enojoso. Más bien decía que lo que pasaba era que ese chico se sentía arrullado por la voz y lo llevaba a una situación, por decirlo rápido y feo, regresiva, y se dormía. O sea, importaba más ese momento que el prestar atención a lo que maestro, dije yo, para mí fue una lección, ¿no? Y entonces lo que imagínate, leer 1 hora todos los días o 1 hora 2 o 3 veces a la semana, alcanzás a leer un libro en 3, 4, 5 meses, no sé, 6 meses. Y después les quedan montones de libros por leer para completar la currícula. Y bueno, ahí se las tenían que arreglar, lean en su casa. Que si cada uno cuerpea, más o menos, cuando la visita de la inspectora, y sobre todo piénsense a ustedes mismos como profesionales. Y en el momento que estás en el consultorio, no vas a hacer una práctica amoral, contra las reglas de la medicina, ni contra las reglas de la ciencia, ni nada, pero la decisión es tuya, estás operando vos en ese momento. No sos un ente mecánico del Ministerio de Educación, pero los maestros aceptamos mucho ese rol y es una vergüenza, ¿no? Ustedes son profesionales independientes con autonomía para decidir cómo llevan adelante eso, ejerzan esa autonomía y esa autoridad, peleense lo que haga falta pelearse y estudien y defiendan con altura de la mejor manera posible, ¿no? Fórmense en defender eso bien. Eso es come, sí, come muchas cosas, ¿no? Es chato, o sea, no es que es aburrido hoy, es que esto es todo lo que da. Es una lamparita de 15 en un patio grande. O sea. Entonces, digamos, te lo voy a decir de esta manera. Uno no ayuda mucho como papá si lo que te impulsa y te guía es el miedo a no fracasar. Lo digo de nuevo. Uno no saca los mejores recursos como papá si lo que buscas es evitar algo que te da miedo. Los mejores recursos salen del entusiasmo y del amor. Lo estoy diciendo muy New Age, muy bobo, suena muy bobo, pero te aseguro que el miedo a fracasar, que es algo que todos los papás
en algún momento tenemos y sustos y cosas así, hay un momento en que hacerlo al lado y decir, bueno, yo creo esto y tengo ganas de hacer esto. Y esa autoridad, y ese entusiasmo, y esa vitalidad, y esa potencia que uno transmite, es muy ordenadora y es lo que un chico más agradece. Dicho de otra manera, no busques tanto ser divertida o que tu clase sea divertida como vos, o sea, si que tu clase la pasen bien. ¿Qué querría decir que tu clase la pase bien? ¿Perdón? En parte que vos la pases bien, pero no de una manera narcisista. Yo tengo derecho a pasarla bien, chicos. Eso sería... que haya plenitud. A ver, no, me perdí un poquito en mi idea de lo que quería decir, pero un poco ya se entendió. Sí. Ustedes tienen que ir... ¿Perdón? Que actuar desde el miedo por ahí no es el mejor No. consejo. Vas ahí como muy empecinado en buscar que no suceda eso, y en el medio por ahí te perdés de hacer otras cosas que están interesantes. Y además uno no puede ser súbdito de quien tiene que cuidar. O sea, los chicos están ahí para que los cuidemos, tutelemos. Un chico quiere que su papá sea un campeón, que su mamá sea una genia, que su maestro sea un crack. No quiere que sean nabos los adultos que lo rodean, porque eso lo va a angustiar y va a sentir que puede fracasar en la vida, ¿no? Entonces ustedes tienen que presentarse como unos campeones en algo. Yo estoy convencido de esto, yo soy un campeón en esto, soy una campeona en esta. ¿No te gusta? Bueno, vamos a ver, negociemos. Negociemos, pero me vas a tener que... Mirá que está buena esa. Mirá que está buena la canción, Mirá que está buena la canción. Negociemos, sí. Charlando con Miguel Espeche. Miguel Espeche es un psicólogo que yo admiro mucho, en Buenos Aires está. Tiene un libro que se llama Criar sin miedo, ¿no? Donde lo que más trabaja son todos los miedos de los padres. Y la verdad es que se podría hacer una linda analogía, porque la docencia está llena de miedos. ¿Está? Llena de miedos. Y entonces, alguna vez en una charla que compartimos, yo le digo, bueno, le dije una frase que me habían dicho que me gustó mucho: todo padre tiene derecho a que su hijo lo supere. La verdad es que lo que mejor te puede pasar como papá es que tu hijo te supere. Y él buenísimamente me contestó, sí, pero yo no se las voy a poner nada fácil. Está buenísimo eso. Está buenísimo eso. Y él siempre cuenta una anécdota que ejemplifica, y con esto cierro un poco, que cuando él era chico, su papá dice que había leído algún libro equivocado de pedagogía y de cómo criar a los hijos, lo dejaba ganar en las carreras. A menos que estés contando que esta charla está muy buena en ese Twitter o lo que hace. Bueno, perdón por mi torpeza. Bueno, entonces dice, mi papá me dejaba ganar en las carreras, porque había leído algún libro mal orientado y cosas así, ¿no? Pero un día estábamos en la calle y un carterista le manoteó la cartera a una señora y salió corriendo, y mi papá dijo, ¡pum! Así salió corriendo y lo alcanzó. Mi papá dijo, y fue esta la palabra, es un nabo corriendo. Y eso fue lo más reparador para él como chico en ese momento. Claro. Vos, cuando mi hijo era chiquito y corría para que yo lo alcance, yo lo cuento siempre, pues yo lo corría y le decía, ¿a quién le ganaste vos? ¿A quién le ganaste? Y lo alcanzaba. Porque una de las fuentes de humor, el humor tiene que ver sobre todo con la vitalidad, no con los chistes, ¿no? Vos te reís por una explosión de vitalidad. ¡Pah! La vitalidad se siente liberada de algo que la oprime, un principio moral, un miedo, el miedo o una situación de enfermedad o algo. ¡Pah! Y de repente se libera de eso y estalla como alegría, y el humor cumple la función de llave, así de password mágico, ¿no? Entonces, lo importante es ubicarse como un adulto pleno, potente y con un conocimiento y un saber
no autoritario, pero lo mejor que les puede pasar ahí es que ustedes estén frente a los chicos creyendo en lo que hacen, ¿no? Y con entusiasmo y con muchos recursos, con muchos recursos. Luis, te puedo hacer una pregunta. Y a la hora de una creación artística, ¿cómo uno, o cómo recomendás vos el trabajo con los niños en función de que, bueno, ¿no? Como estas cuestiones de... Decirlo más fuerte para que te oiga. Digo, en relación de esto que veníamos hablando, de cuál es la relación que uno establece con el niño, pero poniéndolo en el lugar de un producto artístico para niños, vos o sea, ¿cómo lo laburás? ¿Desde qué lugar? Lo digo en función de que nosotros tres tenemos un laburo y que tocamos canciones y qué sé yo, y como que una de las cosas que más nos llama la atención, o que por lo menos a mí más me llama la atención, es el ritmo que vos generás con los niños y la atención que te prestan. O sea, en función de que hay momentos, yo no tuve la suerte de poder ir a verte, pero he visto muchos videos en los que hay como niños que te aman, o sea, están como... ¿Y vos querés que te enseñen que vos te pases No. lo mismo? No, pero digo, ¿no? Que uno va utilizando... Claro, si no decías dejar que los niños vayan a él, no. Y entonces, perdón, redondeando, no. No, pero como eso, ¿no? Como qué recursos recomendás en la utilización de la... O sea, ¿cómo se conecta desde un plano diferente que es el del aula, ¿no? Sí. En el que uno está claramente... En el del escenario. ¿Vos Claro, decís? en el del escenario. Bueno, pero yo tuve el aula como entrenamiento. Claro. ¿Me entendés? Otros tienen, yo tengo un amigo que tiene que dar recreación, que hace recreación. Probablemente hace entre 2 y 4, en épocas de pico, hace 4 recreaciones por día. Tiene un entrenamiento infinito de recursos, de qué pasa con los chicos y la respuesta y el ida y vuelta. Te quiero decir, hay algo que es irreemplazable, que no es teórico, o en todo caso no se puede resumir tan rápido en una charla como la de hoy, pero que es laburo, y darle, y ver cuáles son tus recursos de eficacia en la relación con los chicos, ¿me entendés? A lo mejor en la calle, si no tenés ni recreación ni aula, Claro, sí. la calle. Sí, decíamos, ayer en los barrios, sí. No, o clases, o shows en la calle, los domingos, los sábados, Claro, sí, sí. show gratuito, empezá por ahí, y si no talleres, para ver cuáles son, yo no sé por dónde pasa el enganche, el ritmo y todas las cosas que yo hago en mi show tienen que ver con mi persona también. A mí me daba mucha ansiedad que se distraigan. Y por eso acá hice todo, o sea, todo lo que hice es como un muestrario de mis tics, mis taras, o sea, me da ansiedad que ustedes se aburran, me da ansiedad que no les guste que esto, que lo otro, y saco diversiones y digo cosas, ¿entendés? Entonces el ritmo está impreso también por algo que podría ser mi ansiedad. También por la pasión, también, pero digamos que en el cóctel de las cosas sale eso, ¿no? Entonces el ritmo también está impuesto porque las primeras veces me ponía tan nervioso actuar que yo empezaba a contar un chiste, no lo terminaba, me acordé de otro. Y un día vi que eso se reía. Y decía, no, termina el otro. Decía, no, esperen, si no me lo olvido a este que me acordé. Y empecé a ver que pasaba esto que pasó acá, y dije, y empecé a hilvanar hasta de 3 chistes, o sea, el segundo tampoco lo terminaba, y contaba, y después me di cuenta que con estaba haciendo una edición tipo MTV, corte, y flashback y corte, y que los chicos hoy están acostumbrados a ese tipo de edición, entonces no pasa nada, no pasa nada. Este amigo que hace animación para chicos es muy ácido en su humor, es muy divertido, y entonces los pone a jugar y les dice, al que gana 1 giga de premio, y los chicos, ¿1 giga qué? ¿Cómo se los da? O bien, después dice, al que gana, es re trucho.
Entonces, cada uno, pero él lo hace porque es un tierno que se esconde en una caparazón de erizo, un desastre. Entonces, hay que buscar en tu persona, en la persona de tu grupo, cuáles son los recursos que conecten con los chicos de verdad y no con el ideal de infancia, ¿no? Y para eso yo siempre doy como ejemplo, miro el reloj para estar atento con el tiempo de ustedes, con eso siempre yo doy como ejemplo, los niños son inmigrantes. La mejor metáfora que para mí transmite lo que un chico es y cómo percibe y se percibe el mundo es verse, sentirse como inmigrantes. Todos ustedes han estado afuera de la provincia por algún tiempo, todos ustedes han vuelto a su casa después de eso y sintieron alivio físico en sus cuerpos. Varios de ustedes habrán estado en el extranjero durante un tiempo, e incluso hablando durante un tiempo prolongado otro idioma, o por lo menos recibieron en su casa a alguien que hablaba otro idioma. ¿Sí? ¿Quiénes recibieron en su casa a alguien que hablaba otro idioma? Muy poquitos. ¿Quiénes estuvieron en otro país con otra lengua? ¿Alguno? Bueno, cuando uno vuelve a hablar la propia lengua, ¿qué siente? Alivio. Alivio, sentís un gigantesco alivio, es física la sensación. Bueno, eso viven los chicos. Esa es la experiencia de los chicos. Están constantemente en nuevas reglas. Imagínate que el mundo no tiene una vía de entrada, es como un diccionario en cirílico, ruso, que te dan, sin una palabra que te dé pauta de qué palabra conduce a otra. Es súper intenso. Esta mañana en la charla en Bariloche di el mismo ejemplo. Un querido amigo mexicano, se fue a vivir a Canadá. En México las reglas de manejo son muy buenos manejando, pero tienen como más algunas libertades, ¿no? Entonces hay una avenida central y una colectora que se mete y de repente un día voy, veo y había un taxi retrocediendo por ahí. Se dio cuenta que por ahí. Y si no vas manejando y te dicen, vamos a hacer un Viva México. ¿Cuándo hablan ahí? ¿Por qué? Hoy acá uno se mandó un Viva México, pero en una avenida acá en Neuquén, que venía todo así, se metió en contramano y en contraflujo dio vuelta así para tomar la colectora de la principal. Ese sería un Viva México, ¿no? En Canadá no existe el Viva México. Expresión que por supuesto digo con mucho cariño, ¿no? Pero no burlonamente. Y entonces dice él, a este amigo Manuel, le resultaba, dice, yo quedaba con los hombros tensos, una tensión enorme, y quedaba agotado después de manejar, porque sabía que seguro había alguna regla que estaba en infracción, alguna regla de tránsito. Quiere decir que más allá de conocer todas las reglas, él sabía que había algo que no conocía, pero en lo cual podía potencialmente estar en... Bueno, esa es la experiencia de los chicos. Conocen las reglas, pero además saben que hay un cúmulo de cosas que no conocen, pero que existen. Entonces, por lo menos lo imaginan. Esa es la experiencia de los chicos. Entonces, ¿qué es lo primero que le tenemos que dar a un chico? Al menos creo que de nuestro, algo que proporcione alivio. O sea, no solo educación, sino alivio. ¿Alivio qué quiere decir? Alivio para mí es una oportunidad de eficacia en una relación. Yo estoy saliendo con mi hijito, estaba saliendo con mi hijito de 3 años, no quiero jardín. Entonces si vos le decís, no, mi amor, pero en el jardín te vas a divertir. ¿Qué te dice? Ya sé que me voy a divertir, pero no tengo ganas de ir acá. Obviamente, una vez me operé de una operación menor, ¿no? Y entonces le hice una pregunta al cirujano y le digo, pero yo después te veo, ¿no? Y él vino, y en un gesto que no es habitual entre los hombres, ustedes saben, me tomó la mano y me dijo, sí, yo después voy a estar. ¿No? Yo lo único que recuerdo fue eso, me dejé dormir, ¿no? Porque
Porque es como si imagínense si en vez de tomarme la mano yo, ¡ay, qué vergüenza! Pero si después de esta operación te vas a sentir mejor. ¿Querés saber de qué los compuestos químicos de la anestesia? Nada vas a sentir, nada vas a sentir. Acordate, vos te vas a dormir y nosotros te vamos a abrir la pancita. Eso es un túnel de terror, es súper friki eso, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa? Uno no es que no sepa, sabe, pero no lo controla, como en la vida adulta, ¿no? Entonces, ¿yo qué le decía a mi hijo? Tenés razón, es un perno salir ahora de mañana, cosas así, la fiaca, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ir y a la maestra le vamos a decir, no, al jardín, no. Y entonces, ahí fuimos, ¿no? Fuimos, lo alcé y en la entrada del jardín le digo, estaba la directora junto, ¿sabes una cosa? Jardín no. ¿Qué hizo mi hijo? Porque no era que no sabía la situación, tenía una foto muy grande de todas las, quiero decir, más grande de la que uno fue. Entonces fuimos hasta y ahora vamos y le decimos a la maestra, ¿sabes? Llegamos y le digo, Ceci, ¿sabes qué? Jardín no. Y él se moría de risa. ¿Me entendés? Porque ahí es lo que yo digo, ¿qué es lo que más necesitamos? Te entiendo. Sé como los inmigrantes, como los emigrantes, como los recién llegados, y los chicos son enormes recién llegados, ¿no? Enormes recién llegados que no queremos criar como caprichosos, malcriados ni pobrecitos. Los chicos necesitan ser poderosos en la vida, potentes, poderosos. Queremos que sean poderosos, no quiere decir sí, totalitarios, claro, autoritarios o caprichosos o no. Poderosos quiere decir plenos en sus posibilidades, plenos de potencia, ¿no? Entonces, como queremos eso, no queremos que sean tratarlos como pobrecitos, como así, como cosas así. Entonces, las miradas empáticas que podamos hacer son más eficaces. Te doy un ejemplo y voy a tu pregunta. Un niño va a tener un hermanito, entonces la directora me comenta, y se pone así, el niño tenía 3 años, y dice, pero y claro, ¿cómo no se va a poner así? Es chiquitito. El hecho de que va a tener un hermanito, ¿cómo no se va a poner así? Es chiquitito. O sea, es la mirada, y la directora una genia, una capa, no la estoy descalificando, lo que estoy diciendo era una mirada de un adulto hacia un chiquitito. Y yo le digo, más bien, Andrea, imagínate, es como si tu marido te dijera, mamá, se viene a vivir con nosotros. Y ahí ella me dijo, no. ¿Entendés? Esa mirada empática es más eficaz, porque a ella la colocó enseguida en una situación de comprensión de todas las resistencias que puede sentir el chico, de todo lo razonable y justo que puede decir, es un perno que alguien más venga a vivir a la casa. Y es más eficaz en la comunicación y en lo que vas a obtener en la relación con el chico. Entonces yo digo que un chico es como un inmigrante en el sentido de que por una parte está agradecido del trabajo que tiene en la nueva tierra y a la vez añora su terruño. Todos los inmigrantes añoramos, y los niños son inmigrantes en el tiempo, como los adultos lo somos. Agradecemos todas las bondades de la vida adulta y añoramos nuestro terruño de infancia. Hoy yo le comentaba, cuando faltaban 80 kilómetros para llegar a Neuquén, que yo todavía, y hace ya muchos años que no vivo en mi pueblo, en San Jorge, mido las distancias de acuerdo a las distancias de mi pueblo a los pueblos cercanos. Entonces yo sabía que faltaba de San Jorge a Las Rosas, y sé lo que es esa distancia, ¿no? Bueno, me fui. Mordí la vaquina, pero lo que quiero decir es que traten en las relaciones con sus niños, con sus chicos, con su público, de imaginarse algunas situaciones equivalentes, similares, de hacer empatía para ser más eficaces en la comunicación, ser más eficaz en la comunicación.
si nos dirigimos a un semejante que no si nos dirigimos a un otro ajeno, a otras experiencias. Vamos. Experiencias para las cuales no hay recursos todavía de ponerlas en el mapa, de organizarlas y de ordenarlas. En la vida adulta a veces tampoco hay. Pero es así. No, pero esas chiquitas mejor, no todas, pero esas chiquitas mejor. Y uno puede ponerle, yo me acuerdo de una mamá una vez que tenía 2 hijos, un varón y una nena. La nena había recibido otra nena de visita, eran todas muy chiquitos, y las 2 nenas se estaban bañando en la bañadera. Y el chiquito entraba al baño y les corría la cortina en un vórtice de excitación y gritaba ¡ah! Y las 2 nenas gritaban ¡ah! Y aquello era un loquero de excitación total. Entonces la mamá hizo justamente esto, lo agarró, lo tiró al piso, le hacía cosquilla y le decía, ¿ves? Esto que te pasa ahora te va a pasar toda la vida. Te va a pasar toda la vida con las chicas, ¿entendés? Un poquito puso en palabras, sin ser invasor, nunca sin invadir, o sea, y no te quiero decir ni sé, con feeling. Y no sé cómo es el feeling, cada uno. Es muy delicado. Pero bueno, pero como papá uno le embarra. Te quiero como docente también, y como. Te quiero decir, con una delicadeza y con sensibilidad atenta, uno tiene que ir ahí decodificando de alguna manera. Doy este ejemplo de decodificación y con esto termino. Al menos de mi parte. ¿Y por qué el humor no es siempre humor? ¿Y por qué la devolución no siempre es necesariamente una devolución en canción? Voy a un jardín y un chiquito de 3 años con muchísimas dificultades motrices, motoras, muchas, tuvo un problemita al nacer, algo, y quedó con muchas dificultades, estaba con mucho trabajo de quiropraxis, toda clase de rehabilitaciones, laburante, pero el chiquito este era una luz, un solcito de alegría, hermoso, y muy luchador y muy laburador. Entonces, primer día del jardín veo que agarra un camión de plástico enorme. ¿Y qué vi? Que lo agarraba y estaba radiante de alegría empujando, con unas dificultades para caminar que eran enormes, ¿no? Así apoyándose, y ahí iba. Y te está sonando una trompeta atrás tuyo. No, mentira. Y entonces yo vi eso y le dije al papá, mirá, te está mostrando toda la potencia que él tiene adentro, ¿no? Y el papá me hizo así y siguió, ¿no? Está bien, era un comentario quizás un poco demasiado confianzudo porque no lo conocía yo al papá, aunque estaba bien intencionado. Entonces, ¿qué hice y esto es un ejemplo de otra forma de devolución para este chico? Bajé de YouTube y le grabé toda una serie de videos y le hice un DVD, se llamaba Máquinas Poderosas, ¿no? El primero era un tren empujando nieve. Estos trenes que abren, pasan la nieve para que después pase el tren normal, son máquinas muy grandes, 2 máquinas juntas, en 1,5 metros así de nieve, el tren avanzaba y ¡puah! La nieve se abría así, y se oía el grito del maquinista que decía ¡puah! Otro video que era solo de Boeing despegando. Uno y otro, un perno, ¿no? Pero solo a grandes aviones despegando. Otro que era locomotoras a vapor, otro que eran barcos en grandes tempestades de mar, pero a los que los barcos llevaban adelante, obviamente. Y otro que era de primer aterrizaje de un 747, otro que era un avión de KLM que aterrizaba un día de lluvia, entonces se sentían las turbinas y una nube enorme ¿no? Y el video lo titulé Máquinas Poderosas y se lo di. Yo recibí un mensajito del papá el otro día impresionante. Con los de las máquinas a vapor no quería hacer porque el chillido le resultaba irritante. Pero los otros, los videos del avión, los vio 30.000 veces, ¿no? Bueno, y ahí hay una devolución no verbal del gesto. No sé si se entiende el ejemplo, ¿no? Vos hablaste de devolver, y no siempre es devolver en palabras, ¿no? Y no siempre es devolver en canción.
y devolvés algo que viste. En mi caso yo tuve la intuición de que había alguien muy fuerte, muy potente ahí. Él elegía el camión y no pasaba trabajo con el camión, no había angustia en su cara, no había lucha, no había me gustaría jugar con esto pero no puedo. Lo estaba empujando como pedía, pero exultante de felicidad, ¿no? Y eso fue lo que le devolví. Bueno, gentes, una canción y muchísimas gracias por esta invitación. A ver. ¿Algo más? ¿Me permitís? No, no, Cuento una cosita. Sí. Cuando pusimos en el Facebook de la escuela que ibas a venir, mucha gente estuvo muy emocionada. Hubo gente que vino a la oficina y dijo, me emociona mucho que esté en nuestra escuela. Ay, Así que gracias. no, gracias a ustedes. Para mí siempre son momentos de reflexión y charlar en una escuela así, aunque lo haya hecho tan monólogo como lo hice hoy, sepan que está muy inspirado, es porque me muero de ganas de decir un montón de cosas que son las que me inspira un auditorio como este, ustedes hoy. No lo mismo en otra parte, otro lado, otro día, ¿no? Es como ir, ver un paisaje y decir, ay, esto me inspiró y escribís un poema. Bueno, esta charla es la inspiración de ustedes hoy.